en una determinada parte del cuerpo. Se los va enumerando justamente de acuerdo a los nervios raquídeos que nosotros hemos identificado. Hoy hemos identificado 8 nervios cervicales, 12 torácicos, 5 lumbares, 5 sacros y 1 o 3 coxígeos. Y se indica fisiológicamente que cada nervio domina cierta parte del cuerpo. Y eso lo vamos a entender por la constitución generalmente de los plexos. Si hablamos del plexo cervical, hablamos de toda esta superficie, desde la clavícula hacia arriba. Y el plexo cervical está constituido por el nervio cervical 1, 2, 3 y 4. Y es así que podemos entender que esta partecita del cuello, por ejemplo, está controlado por el nervio cervical 1, 2 y 3. Lo que está por encima de la clavícula, nervio cervical 4. Seguimos bajando la partecita del hombro, del esternón y una parte del miembro superior controlado por el nervio cervical 5, que le va a enviar ya una anastomosis para la conformación del plexo braquial. Y cuando hablamos del plexo braquial empezamos a hablar desde el nervio cervical 5, 6, 7, 8 y D1. Entonces, todo esto corresponde al plexo braquial. Evidentemente, controla gran parte del miembro superior. Entonces, un dermatoma se entiende por una superficie del cuerpo que es controlado por un determinado nervio. ¿De dónde nace ese nervio? De la médula espinal. Y a nivel de la médula espinal, más bien esto ya no se llama dermatoma. Dermatoma es esto, esa superficie del cuerpo que es controlado por ese nervio. En cambio, esto en la médula espinal ya no lo vamos a llamar dermatoma, porque derma significa piel, ¿verdad? Más o menos, derma. Entonces, ¿esto qué es? Esta es una parte de la médula espinal donde nace un determinado nervio raquídeo. A eso se llama metámera. Y más o menos está contenido dentro del cuerpo vertebral. Entonces, la parte de la médula espinal que está contenida dentro del cuerpo vertebral de una determinada vértebra se denomina metámera. Existen tantas metámeras como también dermatomas. Bueno, y esto es lo que les decía, ¿no? Un determinado nervio va a controlar una determinada parte del cuerpo, ¿sí? Dermatomas, metámeras. Si nosotros sabemos plexo cervical, plexo braquial, hacia dónde se dirige, plexo lumbar, plexo sacro, es relativamente sencillo. Y lo vamos a comprender mejor cuando estemos estudiando extremidades, por ejemplo, o bien cuello, ¿no? Porque ahí se encuentra justamente el plexo cervical. Hay una partecita, hay una metámera, y más que metámera, un músculo que está inervado por un nervio específico, que es justamente la metámera 4. Aquí indica el nervio circunflejo hombros, ¿verdad? Pero aquí nos falta algo, el nervio frénico. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque el músculo no es superficial, es profundo. Entonces, empiezan a aparecer centros nerviosos que no solamente tienen relación con determinadas superficies del cuerpo, cuando hablamos de superficie es lo exterior, sino también con elementos profundos. Y uno de ellos es justamente el nervio frénico, porque del plexo cervical se origina justamente el nervio frénico. Y si vamos un poquito más superiormente, C1, por ejemplo, tiene mucha relación con el origen de las raíces
del nervio accesorio. Acuérdense, el nervio accesorio tiene raíces vulvares y tiene raíces espinales, medulares. ¿De dónde nacen esas raíces? Justamente de esto. ¿Para quién se está destinado? Bueno, en este caso, superficiales, ¿no? Porque el músculo esternocleidomastoideo, el trapecio son superficiales. Pero el nervio frénico está destinado específicamente para un músculo profundo. Entonces, empiezan a aparecer centros nerviosos que no solamente rigen o controlan una determinada superficie del cuerpo, sino también tienen controles mucho más específicos, mucho más profundos. La respiración, por ejemplo, es un acto, no es superficial, es un acto bastante complejo, la respiración. Y uno de los músculos que participa justamente de esa respiración es el músculo del diafragma. Es el músculo inspirador por excelencia. Por lo tanto, tiene relación con centros que están justamente a nivel del bulbo raquídeo, muy cerca a la médula espinal. Ese centro respiratorio que hemos indicado ayer, que se divide a su vez en dos, un centro inspiratorio y un centro expiratorio. Y ese centro inspiratorio justamente tiene relación con el músculo diafragma. Lo van a estudiar seguramente mejor estos centros en cuanto a la fisiología se refiere en el siguiente año, ¿no? Cuando estén llevando fisiología. Nuevamente, metámeras, dermatomas, relación con los plexos, ¿no? En este caso el plexo lumbar, seguimos bajando, plexo sacro, coxígeno, porque es uno solo, en realidad plexo sacro, coxígeno. Entonces, una determinada parte del cuerpo está controlado por una parte de la médula espinal. Pero, ¿cómo es que se empiezan a formar estos centros nerviosos realmente? Por diferentes anastomosis. A ver, tenemos una metámera cualquiera. Ahí tenemos los diferentes cortes, como la sustancia gris va a ir cambiando un poquito, ¿no? Vean ustedes a nivel torácico, se pueden apreciar las astas laterales, entonces va cambiando un poquito, pero en la médula espinal al final la sustancia gris casi siempre tiene la misma forma, de una H mayúscula. Resulta que esta metámera tiene conexión con esta otra metámera, no solamente por lo que contienen en sus cordones o la sustancia gris, sino hay neuronas que van de esta metámera a esta otra metámera y se llaman neuronas de asociación. Neuronas de asociación. Y estas neuronas pueden ir por el mismo lado, si van, por decir, en este lado derecho, o pueden ir por el lado izquierdo. Si van por el mismo lado, uniendo una metámera con otra metámera, se llaman neuronas homolaterales. Pero existen neuronas también que van desde el lado derecho hacia el lado izquierdo. En ese caso serán heterolaterales, van por el lado contrario. Pero existen también neuronas que van a asociar una determinada metámera tanto por el mismo lado como por el lado contrario. En este caso se llaman bilaterales. Entonces una metámera nunca está sola, demuestra su acción, su centro realmente nervioso, no solamente por una metámera, sino posiblemente por dos, por tres, por cuatro. Y generalmente este tipo de neuronas existen más a nivel cervical, porque ahí se encuentran en relación con centros nerviosos, existen a nivel torácico, pero muy poco a nivel lumbar, y peor, sacro y coxígeno. Entonces, neuronas de asociación que van a ir uniendo una determinada metámera con otra metámera. Bueno, estos núcleos que se van formando a nivel de la sustancia gris se los puede identificar claramente, y así lo han hecho, ¿no? En los textos están plenamente identificados, estudiados, núcleos que empiezan a aparecer en el asta anterior y en el asta posterior,
que luego, a nivel mucho más superior, van a formar inclusive núcleos de algún par craneal, y ese par craneal va a controlar una determinada parte del cuerpo. ¿Cómo se encuentran divididos estos núcleos? Núcleos del asta anterior, núcleos del asta posterior, vale decir, núcleos motores y núcleos sensitivos. Cuando hablamos de núcleos, simplemente mencionamos el cuerpo de la neurona, ¿sí? Estos núcleos son cuerpos de neuronas. Bueno, entonces, ¿qué núcleos vamos a encontrar en el asta anterior? Dos anteriores, uno lateral y otro medial, que se llaman así justamente, núcleo anterolateral y anteromedial. ¿Dónde se encuentran? En la cabeza del asta anterior, pero no son los únicos. Existe otro en la parte media, y se llama así justamente, núcleo medio del asta anterior. Hay otros posteriores, uno es medial y el otro es lateral, y se llaman justamente así, posteromedial y posterolateral, pero del asta anterior. Bueno, aquí tiene un texto que se refiere justamente con los músculos que van a ir a inervar estos núcleos. Y los anterolaterales están destinados justamente hacia lo que está en la parte más lateral. ¿Y qué está en la parte más lateral? Las extremidades. Entonces, este núcleo, por ejemplo, el anterolateral, es exclusivo para los músculos de las extremidades. Pero no sale de aquí la respuesta, la acción, sino que tiene que venir desde centros superiores. ¿Desde dónde? Desde el cerebro. Entonces, desde el cerebro viene una neurona, posiblemente va a llegar a nivel cervical a la metámera 1, pero esa metámera 1 tiene conexión con la metámera 2 justamente por esas neuronas de asociación. De modo que no es suficiente una sola metámera, puede ser 2, 3, 4, dependiendo. Núcleo anterolateral, músculos de las extremidades. Núcleo anteromedial va a ser para los músculos que están en relación con el tronco, músculos axiales. Pero también tenemos en la parte posterior. Bueno, este es posterolateral, habíamos indicado, ¿no? Este es posteromedial y este otro ya es casi vegetativo, porque está muy cerca a la base, ¿sí? Y se lo llama retroposterolateral. Está por detrás de este, ¿verdad? Por detrás del posterolateral. Entonces, retroposterolateral, vegetativo. Bueno, vamos al asta posterior. Bueno, aquí hay varios núcleos también relacionados con la sensibilidad. Uno de ellos es este justamente, el núcleo de Rolando. Núcleo posterior, sensitivo. Bueno, y aquí empiezan a aparecer otros núcleos que están muy próximos al cuello. Y en algún libro, por ejemplo, Delmas, Neuroanatomía de Delmas, lo citan justamente aquí, en el cuello, uno medial y el otro lateral. Y se los llama núcleo de Clark y núcleo de Besterer. Clark es el interno y Besterer es el externo. Y luego empiezan a aparecer otros núcleos que son ya casi vegetativos. Este es vegetativo. ¿Sí? Un núcleo completamente posterior, del asta posterior. Núcleo vegetativo. Entonces, vegetativo, estos vendrían a ser núcleos propioceptivos y este exteroceptivo, o estos exteroceptivos. ¿Está bien?
Entonces, núcleos exteroceptivos, propioceptivos, y este es vegetativo. Aquí, vegetativos, todos estos, los posteriores, vegetativos, y estos son somáticos. Porque esto es somático, ¿verdad? Somatomotor. Esto es visceromotor. Esto es viscerosensitivo. Viscerosensitivo. Esto vendrá a ser somatosensitivo. Solamente que esto está en el cuello y esto está en la cabeza. ¿Está bien? Entonces, somatosensitivo y esto es viscerosensitivo. Esto está en la cabeza, esto está en el cuello y esto está en la base. Por eso hacíamos esa división primero el día de ayer, ¿no? De lo anatómico, de lo fisiológico. Rexed, un autor que ha estudiado bastante a los núcleos, ha creado esta laminación. O sea, no solamente se ha contentado con descubrir los núcleos, sino ha dicho, esta partecita de este núcleo es específica para una parte de los músculos del cuerpo, ¿no? Tanto motores como también relacionado a las sensaciones, o sea, sensitivo y esto es motor. Y justamente a esto se ha llamado la laminación de Rexed, ¿sí? Laminación de Rexed. Esto ya es mucho más específico. En algún momento hablamos con algunos de los neurólogos que dan justamente las clases de neurología y les preguntaba, ¿no? Si es que ellos vinculan alguna de las patologías con la laminación de Rexed. Y nos decían, nosotros no tocamos eso, nos enfocamos más a las vías. De modo que esto es simplemente para que ustedes conozcan, ¿sí? Que todavía, después de la segmentación, de la división, de la conformación en núcleos, existe una laminación, y es justamente la laminación de Rexed. Bueno, y este es el origen de las vías. Y las vías las dividimos en ascendentes y... Bueno, ascendentes y descendentes. Si hablamos de las ascendentes, siempre van a nacer en una parte del asta posterior. Pero ni siquiera, ¿no? Ni siquiera en el asta posterior. ¿Dónde realmente nacen las vías ascendentes? En los, ¿qué dice aquí? Receptores. Entonces, una vía que lleva el estímulo hasta centros superiores, que su intensidad es bastante fuerte, no llega simplemente a la médula espinal y se produce un reflejo, porque esos son los que necesitan una respuesta rápida, ¿verdad? Estímulo, respuesta, reflejo. Si necesitan un reflejo un poquito más complejo, entonces estímulo, neurona intermedia y respuesta. Esto es mucho más complejo, porque no se van a contentar en llegar solamente a la médula espinal. El estímulo es suficientemente intenso y necesita una respuesta compleja, ya no solamente de un músculo, sino de todo un grupo de músculos o de todo un grupo de acciones, por ejemplo, liberación de hormonas, etc. Para eso tienen que llegar hasta centros superiores. Será hasta el cerebelo, será hasta el cerebro, ya no a la médula espinal simplemente. Entonces, todas estas vías ascendentes van a originarse en los receptores. Serán en los exterorreceptores, serán en los propios receptores o bien serán en los interorreceptores. Si se originan en los exterorreceptores, los hemos clasificado en tres, ¿no? De acuerdo a la superficie de la piel, a las capitas de la piel, una clasificación antigua pero que se sigue manteniendo. No se olviden que ahora dentro de la clasificación actual en la histología están estos dos en un solo plano, porque la hipodermis realmente es solamente tejido celular, ¿verdad? Entonces, estos elementos se encuentran también en la dermis, pero bueno, para que no se complique. Epidermis, dermis y hipodermis. En la epidermis, ¿qué hemos encontrado? Terminaciones libres, los discos de Merkel, los discos de Meissner, corpúsculos de Merkel, corpúsculos de Meissner. Terminaciones libres, ¿qué están recogiendo? Dolor.
los discos de Merkel, los corpúsculos de Merkel, ¿qué están recogiendo? Tacto. Aquí está mal, ¿no? Esto está mal. Esto está cambiado. ¿Se dan cuenta? Discos de Merkel es tacto grosero, es el tacto protopático. Meissner es más bien el tacto fino, el tacto intenso, es el tacto epicrítico. ¿Está bien? Entonces, tacto epicrítico relacionado a los corpúsculos de Meissner, el tacto protopático con los corpúsculos de Merkel. Pero el tacto protopático no solamente está relacionado con el tacto, con los corpúsculos, sino también está relacionado con esto, con la temperatura y con la presión. Entonces, cada uno de ellos da lugar a un cablecito, para que más o menos entendamos lo que vamos a decir en este. Cada uno de ellos da origen a un cablecito. Pero si nosotros contamos los estímulos, dolor, tacto fino, tacto grosero, calor, frío, presión leve, presión intensa, entonces aquí necesitaríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cables. 7 cables que estarían llevando ese estímulo. Cuando hablamos de cables, lo estamos ejemplificando con el término de vías, fascículos. ¿Está bien? Entonces, de ahora en adelante ya no vamos a hablar de cables, simplemente para que me entiendan ustedes es que les diga cables. Entonces vamos a hablar de vías o fascículos, entendiendo de que una vía es como un cablecito, un fascículo es como un cablecito. Bueno, entonces, ¿cuántos fascículos necesitaríamos para llevar todos esos estímulos? ¿Cuántos hemos contado? 7. 7. Bueno. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero no existen 7 cables, no existen 7 vías, 7 fascículos. Se resumen prácticamente en unos 3 o 4. Entonces, algunos fascículos llevan un estímulo compartido con otro. Ejemplo, dolor y temperatura son transmitidos por un solo fascículo que se denomina fascículo espinotalámico lateral. El tacto protopático y la presión son transmitidos por un fascículo que se denomina fascículo espinotalámico anterior. El tacto intenso es transmitido por un fascículo que se denomina fascículo de Gol y Burlat. ¿Qué nos queda? Nada ya de aquí. Vean cómo todos estas sensaciones, estos estímulos son recogidos simplemente y son transmitidos por 3 fascículos. Estos de aquí, los propios receptores que se originan en los músculos, tendones, articulaciones, transmiten dolor, calor, frío, tensión, estiramiento, etc. Todos ellos son transmitidos por 2 tipos de fascículos. Unos, fascículo de Gol y Burlat, y los otros por la vía propioceptiva inconsciente. Espino cerebeloso directo, espino cerebeloso cruzado. Y finalmente, los interoreceptores, ¿por dónde van a transmitir sus estímulos? Bueno, todos ellos van a aprovechar justamente este fascículo. Van a utilizar este fascículo. ¿Qué fascículo había sido de esto y de este? El fascículo espinotalámico Lateral. Bueno, ahí tienen el resumen de las vías. Vías ascendentes.
Bueno, aquí ya está completito. Exteroceptivos, propioceptivos, interoceptivos, ascendentes. Después vamos a ver las descendentes. Dentro de los ascendentes van a conformar estos fascículos que se denominan justamente así: nociceptiva, la vía nociceptiva, el tacto epicrítico. Dentro de los propioceptivos se divide en dos: consciente e inconsciente. Y las interoceptivas, que prácticamente se resumen en dolor, presión, etcétera, todo lo que hemos visto anteriormente. Y aquí están los fascículos: fascículo espinotalámico lateral, fascículo espinotalámico anterior, fascículo espinotalámico lateral, dolor, temperatura. Fascículo espinotalámico anterior, tacto protopático. El tacto epicrítico va por el fascículo de Golgi-Burdach. Las vías propioceptivas, que se dividen en consciente e inconsciente. El consciente, fascículo de Golgi-Burdach, y la inconsciente a través de los fascículos espinocerebelosos. Y las interoceptivas utilizan al mismo fascículo prestadito, ¿no? Fascículo espinotalámico lateral. Esto tienen que saber. Y la anterior, para comprender los receptores. El resto ya es fácil, pero esa es la base. Si conocemos bien los receptores, los tipos de estímulos, y comprendemos de que no todos tienen su propia vía y utilizan una vía prestada, pues comprender una vía de conducción ya es sencillo. Esto lo tienen ustedes en la plataforma, no sé si lo han revisado, pero está así, como presenta así. Entonces, vías ascendentes están llevando, ¿qué cosa? Un estímulo hasta centros superiores. ¿Qué estímulo? Justamente esos que se han recogido en ese tipo de receptores, que los hemos clasificado en los receptores, propios receptores y heteroreceptores. Entonces, una vía de conducción es el recorrido del impulso nervioso en la totalidad o en parte del sistema nervioso. Hay algunos estímulos que se van a quedar, por ejemplo, en el cerebelo. Otros van a llegar hasta el cerebro y van a atravesar diferentes órganos que ya los conocemos bien. Encima de la médula habíamos indicado que está el bulbo, encima del bulbo está la protuberancia, encima de la protuberancia está el mesencéfalo, detrás del mesencéfalo, detrás de la protuberancia, detrás del bulbo raquídeo está el cerebelo, conectado justamente por los pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores. Y el mesencéfalo está conectado con el cerebro a través del tálamo óptico. Entonces hay conexiones. ¿Cómo se clasifica una vía de conducción? En ascendentes y descendentes. Ascendentes son las que van a llevar el estímulo, descendentes son las que van a traer la respuesta. Las vías ascendentes. Vías que se originan en diferentes partes del asta posterior. Entonces, somáticas, viscerales, ¿no? Hay algunas especiales que son sensoriales, están relacionadas con los sentidos. Bueno, estas son las vías descendentes, se van a originar en el cerebro más bien, pero no solamente en el cerebro, se van a originar también en órganos que están por debajo del cerebro, en núcleos que están por debajo del cerebro, y después los vamos a clasificar seguramente en piramidales y extrapiramidales. Estas son descendentes. Piramidales cuando nacen en el cerebro, extrapiramidales cuando nacen fuera del cerebro. Nuevamente, para que podamos entenderlo mejor, siempre, ¿no? Médula espinal,
bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo y el cerebro. Entonces, las vías descendentes, ¿dónde nacen? Justamente aquí, en la corteza cerebral, y van bajando. Pero no todas. Algunas nacen posiblemente aquí, en la protuberancia, posiblemente aquí, en el bulbo raquídeo. Las que nacen por fuera del cerebro se van a llamar extrapiramidales, y las que nacen en el cerebro, piramidales. Los estímulos van a atravesar desde la médula espinal, bulbo raquídeo, protuberancia, mesencéfalo, tal vez van a llegar a la corteza cerebral o bien al cerebelo. Por ejemplo, las vías propioceptivas, algunas de las vías propioceptivas inconscientes van a llegar al cerebelo. En cambio, la vía propioceptiva consciente va a llegar al cerebro. Entonces, vean ustedes que no todos los estímulos terminan en el cerebro, algunos pueden terminar en el cerebro. Un ejemplo de lo que hemos ido viendo en práctica, no sé si ya, creo que con algunos docentes están viendo esto justamente, ¿no? Los centros nerviosos, ¿sí? Las localizaciones corticales, y dentro de esas localizaciones corticales está el área 4, por ejemplo. El área 4 es el origen ¿de qué? De las funciones motoras. Y se lo representa justamente por esto, ¿no? Una personita, un homúnculo. Si hablamos de la parte sensitiva, también se lo representa por una personita, un homúnculo. Este es el homúnculo motor y este es el homúnculo sensitivo. Aquí terminan todas las sensaciones. Bueno, casi todas. Porque otras, vuelvo a repetir, terminan en el cerebelo. Y aquí se originan todas las funciones motoras en el homúnculo motor. Este es el homúnculo sensitivo, área 312 de Brodmann, área 4. Bueno, después vamos a irlo estudiando. Fíjense ustedes nuevamente, ¿no? Área motor. Vamos a entender cómo es que la epilepsia, por ejemplo, son contracciones involuntarias de un determinado grupo de músculos y se producen justamente por lesiones aberrantes. Lo más común en nuestro medio, ¿qué es? La cisticercosis. Entonces, esto va a producir una orden para que se contraiga involuntariamente un grupo de músculos. Esto, voluntario, ¿no? Yo quiero mover los músculos de la mano, del antebrazo, etc. Esto es voluntario. Esto va a generar contracciones musculares involuntarias, tipo epilepsia. Bueno, está empezando con las vías descendentes. Vamos a empezar a partir de mañana con las vías ascendentes nosotros. ¿Está bien? Entonces, les vuelvo a invitar para que revisen la plataforma. Vamos a caer.